Ahí estamos. Bueno, sí, un poco cuando empecé a leer las actividades, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, me pareció mucho más interesante poder juntarnos en Zoom y bueno, hacer el intercambio, porque me parecieron que las observaciones estuvieron muy interesantes, y bueno, me parece que de esta manera podemos intercambiar más. ¿El resto pudo leer las dos unidades o solo la unidad 1? ¿Cómo vienen? Y yo empecé con la 1 también, Mariana. Bueno. Que si voy a hacer todo lo más rápido que pueda para ponerme al día. No, está bien, está bien. Ok, Yaira, no hay problema, vos mandá chat. Yo en mi caso igual, profe, voy por la 1. Está bien, igual fíjense en el plan de trabajo, que creo que es hasta septiembre, que tenemos tiempo. Claro. No hay problema. Justo. Está, perfecto, sí, genial. Bueno, ¿ustedes tienen alguna duda puntual? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme puntual de la unidad 1? Ok, Yaira, bien. Lo que les recomiendo es que a mí me gusta que participen en los foros y en las actividades. De hecho, después me voy a sentar a hacer un resumen de la participación de los pocos que participaron en las actividades o en los foros de la unidad 1, porque me pareció que es súper interesante, pero voy a sobre todo el de las notas que tenían que leer, que me pareció que no se superpusieron ustedes con las notas, y creo que da un pantallazo bastante amplio de transitar este año y medio en este contexto de pandemia. Entonces, en primera instancia, ¿qué cosas podemos sacar en limpio? Vamos desde el primer foro, digamos, que es la primera actividad, el primer foro, que hablaba de 4 cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, o 4 reflexiones en relación al rol del Estado, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa lectura o no, o tanto no se acuerdan? Muchos hablaban en el foro de la importancia de la tecnología, lo cual es cierto, pero también hablaban algunas cuestiones que abren muchos interrogantes. Y cuando digo abren muchos interrogantes, digo esto porque en general el sector turístico es súper complejo y súper dinámico, como ustedes ya lo saben, y la pandemia dejó en claro las grandes falencias que tiene el sector, y esto lo digo como un sector general, digamos. No pienso que haya que echarle la culpa a alguien, pero pienso que hay muchos vacíos o muchas brechas que quedan por zanjar, tanto del sector público como del sector privado. Y claramente en esa primer nota, esas reflexiones apuntan a eso, ¿no? Primero, y esto ya es una observación mía, la pandemia abrió muchas puertas y hay una gran oportunidad para el cambio. Claramente el sector turístico a nivel internacional debe cambiar su mirada, desde la mirada política hasta la mirada de la planificación del sector integral, y desde la ejecución de proyectos en los territorios. Y cuando digo esto, insisto, desde la mirada política hasta la mirada de planificación y hasta la mirada de la ejecución de los proyectos en los territorios, no estoy hablando solo del sector público, estoy también sumando al sector privado. Ambos tienen que ser claros protagonistas junto con las comunidades locales. Entonces, necesariamente debemos empezar a converger desde el sector turístico el Estado con el mercado. Y acá ustedes lo plasmaron también, lo dice ese primer foro, digamos, ese artículo
donde habla de esas 4 reflexiones en torno al rol del Estado, en el sentido de que, ¿qué pasó con algunas medidas que tomó el Estado y cómo afectaron directamente al mercado, ¿no? Desde el punto de vista del turismo? Y entonces acá tenemos, por un lado, si vamos a la segunda actividad que tenía que ver con la análisis de 3 notas en abril del 2020, noviembre 2020 y junio del 2021, cómo pasamos de la restricción total o del encierro. En junio, veíamos nosotros en junio, julio, agosto, en pleno invierno nuestro, cómo Europa abría las fronteras, cómo empezaban las vacaciones, nosotros encerrados, y después, en noviembre, cuando viene la apertura, el calor nuestro, cómo empezamos a abrir las fronteras, ¿no? Cómo cerramos, cómo se cortaron todos los vuelos internacionales, cómo después volvimos a abrir, cómo después volvimos a cerrar con la cepa Delta, cómo estamos volviendo a abrir, ¿no? Digamos, esto nos lleva, o por lo menos a mí, me lleva a analizar, alguien lo decía también, en el foro el análisis de las noticias, que claramente el sector turístico no puede cerrarse al 100%. Sí tiene que haber protocolos, hay que jugar un poco hay que analizar, para eso tenemos que tener la información, tenemos que tener los números, hay que medir esa información para ver qué decisión política tomar. Pero está claro que no hay blancos y negros, hay un manto de grises y tenemos que ajustarnos esos grises para poder entender qué es lo que sucede. Otra cuestión también que se hablaba en ese artículo de la primer foro es el tema de, bueno, para estas medidas claramente tiene que haber una articulación entre el sector público y el sector privado. Desde el primer instante en el sector turístico hubo roces entre el público y el privado. Claramente los hoteles, las agencias, todos cerraron. Pero bueno, el sector privado, la hotelería, debería haberse juntado con el Estado, con los políticos, para decir, bueno, a ver, ¿qué cosas podemos hacer? Desde el punto de vista sanitario y que no perjudique tanto al sector privado. ¿Era necesario cerrar totalmente los hoteles? Bueno, claramente hoy, a 1 año y medio de haber transitado eso, claramente nos damos cuenta que no era necesario. Por eso insisto, el tema de los grises, digamos, no podemos tomar los extremos. Pero bueno, fue un aprendizaje para todo el mundo, esto está claro, y tampoco podemos tomar modelos, podemos imitar modelos. Y acá, ¿por qué no podemos imitar? O es lo que yo digo, es lo que yo creo, porque claramente nosotros vemos cómo surten las medidas de efecto por ahí en otros países, pero en este país cada territorio tiene su impronta, tiene su particularidad. Entonces no podemos imitar, tomar moldes y aplicarlos, porque no es así. Claramente las medidas que empezamos a tomar nosotros era cerrar lo mismo que había hecho Europa, pero por ahí la gente venía igual, no se cuidaba, digamos, hay una problemática social, digamos, hay una cuestión social nuestra, cultural, que afecta a toda la comunidad nacional. Entonces, bueno, hay una reflexión que va más allá, ¿no? Hola Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, bueno, eso. Y el punto, también una de las preguntas, o el punto, una de las cuestiones es, ¿hay realmente estrategias que sean 100% exitosas? Bueno, no, también esto es a prueba y error. Pero para eso, insisto, no hay que tomar medidas extremas, sino que hay que consensuarlas, hay que hacer procesos de participación para la toma de decisiones, de medidas estrictas, digamos, porque se quiera o no, las medidas han sido estrictas, acá o en cualquier otro país. Y por supuesto tiene que haber una coordinación multinivel, como decía ese artículo del CIPEC que les hice leer. Y ni hablar, digamos, un gran aprendizaje, digamos que acá hay todo una importante, que es en general, donde ustedes hicieron foco, que es la mirada de la tecnología. Claramente esto nos enseñó a todos, ¿no? Desde el punto de vista personal, de cada uno en sus casas, trabajando en sus casas, los que tienen hijos, Valeria, vos que tenés hijos, digamos, adaptarse la vida familiar
a la dinámica de la computadora, o sea, salir todos a comprar una computadora o adaptarse al material que uno tiene. Bueno, y claramente acá el rol del Estado, la política es, en la gestión pública, es sentarse a pensar, digamos, basta de papeles, basta de, esto se viene aplicando claramente desde la gestión pasada, el uso de la tecnología. Hay un sistema que se generó con el Ministerio de Modernización en el gobierno de Macri, y este gobierno lo tomó, se sigue trabajando con eso, pero ¿eso alcanza? Claramente no. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que en el Estado no se suelen medir los impactos de las actividades, de las acciones que uno genera. Yo digo impactos tanto positivos como impactos negativos. No hay un registro. Voy a un caso concreto. Hace 2 meses que me está escribiendo un chico, creo que es de Bahía Blanca, que está haciendo un doctorado y me está pidiendo toda la información desde el 2004 al 2018. De todas las acciones que hizo el Ministerio de Turismo, en el área donde estoy yo, que es inversiones, y en el área donde estuve, que es el desarrollo. Y claramente esa información no está sistematizada, no está organizada. Entonces, lo que tenemos que también analizar es hasta dónde yo, gestión pública, porque uno dice, bueno, esto, generamos esto, hicimos esto, ¿dónde está la documentación? ¿Dónde está esa información de acceso que debe ser de acceso público? Es decir, todos ustedes deberían tener acceso a la información, porque claramente, y en esto yo por lo menos lo insisto con mi equipo de trabajo, hay que documentarse, digamos. Una gestión es una gestión de uno como empleado común o de una autoridad, ya sea una autoridad técnica o una autoridad política. Digo, pero si yo digo que hice esto, que logré esto y que nadie más lo hizo, tengo que tener un respaldo. Y ese respaldo tiene que estar sistematizado y tiene que estar en acceso público a todo el mundo. Eso todavía no está. Entonces, y también esto, aprender a trabajar por objetivos y a que la gente en la gestión pública pueda, digamos, hay una cultura mixta, de trabajo mixto, que se debe empezar a implementar, ya sea, insisto, en el sector público o en el sector privado. Entonces, bueno, estos son grandes desafíos que se plantean y que nosotros debemos realmente, debemos tomarlos. Entonces, claramente el turismo deja abierta la puerta de nuevos desafíos, de nuevos retos, de nuevos límites. El turismo a nivel global, pero si vamos a nuestro país, con más razón aún. Creo que es un sector, el sector turismo es un sector que tiene mucho todavía por generar y dejarle a los territorios. Entonces, todas estas cuestiones, la tecnología, aprender a mirar el contexto global y la realidad nacional para poder desarrollar políticas que sean acordes a la realidad de cada país, o a la realidad o sea, no solo del país, digamos, porque nosotros tenemos un país, pero además tenemos 24 distritos, de los cuales cada uno de los distritos tiene su propia particularidad territorial, y eso lo tenemos que aprender a ver. Entonces, y tenemos que ir a detectar cuáles son los mayores problemas para poder, digamos, convertirlos en fortalezas y poder trabajar y mejorar o mejorar el sector turístico en cada uno de los territorios. Entonces eso más o menos a grandes rasgos es lo que se planteó en la primera lectura. Sí, entonces, como cierre, o por lo menos para mí, la tecnología tiene mucho que ver claramente, y la tecnología no solo para el visitante, no solo desde la mirada, porque acá también uno tiene que ponerse a ver, uno tiene que sentarse y decir, bueno, ¿qué veo yo como turista? ¿Y qué veo yo como argentino, digamos? Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Es decir, uno tiene que ponerse en el rol del otro, ¿no? Esto de, no sé si alguna vez leyeron Los 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono, pero es esto, digamos, ustedes son estudiantes, pero también uno a veces tiene que cambiar el rol y ponerse del otro lado. Yo soy docente, pero yo también fui estudiante y también entiendo las necesidades
y las problemáticas de cada uno. Entonces, es este cambiar de rol permanentemente. Y en turismo esto tiene que suceder. Si yo ahora cumplo un rol en la función pública, no puedo dejar de ver, aunque lo esté cumpliendo, no puedo dejar de ver cuáles son las necesidades que se ven en el sector privado, en los territorios y desde la propia vista del visitante, ¿sí? Entonces, bueno, claramente, desde la mirada de la administración pública hay nuevos modelos que hay que empezar a asumir, que están arraigados directamente a la tecnología, que sirve para mejorar la administración pública, para hacerla eficiente, pero además, por sobre todas las cosas, demostrar gestión, ¿sí? Y generar información de acceso público. Eso, por un lado, la tecnología ha tenido un gran avance en la prestación de los servicios, pero debe seguir mejorando. Y sobre todo, esta mirada de planificación y elaboración de estrategias de manera consensuada, participativa y de manera conjunta entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y los desafíos, retos y límites que tenemos nosotros como argentinos. Eso en relación a la primera lectura. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere aportar algo más sobre esa primera lectura de CIPEC. Las participaciones fueron muy interesantes todas, la verdad. Por eso les pido que si pueden seguir aportando mejor, yo igualmente voy a hacer como un compendio de las participaciones por unidad, pero las miradas son en el foro 1 bastante coincidentes, y me gustó mucho más en la actividad del foro 2, porque ahí, si ustedes se detuvieron a leer las participaciones de los que aportaron, podemos hacer con esa actividad podemos hacer un gran pantallazo, un gran estado de situación de cómo fue virando las definiciones políticas o las decisiones políticas en el sector turístico. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Tienen algo más para aportar? Bienvenido sea. Perdón que intercale un poco, pero vine corriendo del trabajo. ¿Nada? Bueno, entonces, y en la actividad 2, en el foro 2 de la unidad 1, insisto, y además, como está Daniela, que está en España, ella hizo un reconto de 6 notas de España, ¿no? Que también esto es importante, cómo se van dando las dinámicas en las distintas temporadas, porque claramente en el hemisferio norte nos contraponemos con nuestro hemisferio, y nosotros tenemos una realidad quizás un poco atrasada en relación a Europa, ¿no? Y otra cosa que me olvidé de decir, y también refuerza la idea esto de que el turismo es importante, pero no solo por una cuestión económica. Por eso a mí no me gusta mucho cuando definitivamente detesto cuando hablan del turismo como una industria, porque no lo es, pero además me molesta cuando solo reducen al sector turístico a una cuestión económica, productiva. Y esto no es tan así, me parece que tiene que ver cuestiones, es un sector económico, pero no solamente económico, es un sector socioeconómico. Y de hecho, basta pensar cuando comenzó la pandemia, que el factor de dispersión de la pandemia fue el turismo, ¿sí? Fueron las conectividades, fue la gente que se trasladó de un lado al otro. El turismo, sin saberlo, fue la mochila que trasladó y expandió la pandemia por todo el mundo. Entonces también hay una reflexión que decíamos, digamos, de la responsabilidad de cada uno. No solo hay responsabilidades políticos. Y eso me parece que es importante no perder de vista, ¿no? Ahora, yendo a la actividad 2, me gustó mucho
Bueno, Jazmín había puesto, fue la primera que participó, puso El Cronista de abril 2020, y de noviembre 2020, después El País de 2021, y en abril El Cronista hablaba de la prórroga de la cuarentena hasta el 10 de mayo, con alguna flexibilización en las salidas. Esto era el comienzo, digamos, las medidas iban siendo, se iban imitando o se iban tratando de acomodar al contexto que nosotros habíamos visto en el hemisferio norte, y de acuerdo a cómo se iba trasladando, se iba expandiendo la enfermedad. Pero, digamos, después, ya cuando iban pasando los meses y ya cercano al verano, claramente empiezan a abrirse las fronteras. O sea, empieza a abrirse el turismo interno principalmente. Y se buscaba una reactivación. Está claro que la reactivación del sector turístico hoy no ha sido, por supuesto que pasamos de un 2019 único a nivel de cantidad de traslados o de desplazamientos turísticos a nivel internacional, y de gasto que se contrarrestó totalmente con el 2020, que fue el más desastroso, ¿sí? Hubo pérdidas millonarias en todos los países del mundo, y tan es así que podríamos decir en lugares donde el 2019 en Europa, en las grandes ciudades, se planteaba como un repensar los destinos turísticos urbanos, como Barcelona, como Venecia, por el impacto que generaba el turismo y por el malestar que generaba en las comunidades locales, a pedir por favor que abran las fronteras y que vuelvan. Entonces, estaba bien pedir ver ese redimensionamiento del turismo en esos lugares, sí, está claro, pero también se dieron cuenta que, ojo, ¿cuál es el límite? Y acá también, ni la nada ni el todo, hay puntos intermedios, hay grises, y tenemos que aprender a ver eso. Por eso creo que la pandemia nos deja una gran enseñanza desde todos los puntos de vista, pero sobre todo para la gestión, tanto pública como privada, del sector turístico. Asumo que en todos los sectores, no solo en el sector turístico, pero la verdad es que el sector turístico, a veces uno piensa, bueno, es una pavada, el turismo es viajar, pero cuando uno se mete, si ustedes trabajan en privado o trabajaron en el sector público, se dan cuenta que la complejidad es súper intensa, ¿sí? Por eso hay una de las lecturas obligatorias que habla de que para hacer también política turística no podemos dejar de ver la política de transporte, la política sanitaria, la política de seguridad, la política productiva, económica, absolutamente todas las definiciones y políticas en los demás sectores que tienen que ver con la horizontalidad de la mirada política y de gestión pública, todas convergen en el sector turístico. El turismo, hay, por ejemplo, a desarrollo social, a veces llama al Ministerio de Turismo para ver de qué manera podemos ayudar a poblaciones, no sé, como poblaciones indígenas en el litoral de Argentina, o llaman del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca, para decir que también quieren generar un turismo comunitario, quieren generar el turismo rural, lo quieren impulsar. Algunos ministerios tienen, bueno, el Ministerio de Agricultura tiene una dirección que es de turismo. El Ministerio de Transporte, todas las definiciones de transporte nos impactan directamente. Al principio de la pandemia, todo lo que era la repatriación, tuvimos unos meses con el tema ese de la repatriación de todos los argentinos que habían quedado varados. El ministerio se puso a la par, el Ministerio de Turismo se puso a la par del Ministerio de Relaciones Internacionales. El sector productivo, para poder alentar
o acompañar un poco o mejorar un poco la situación de los de pequeños, de MIPYMES, por ejemplo, turísticas, y de prestadores de servicios turísticos en el interior del país o en toda Argentina, se abrió una línea de créditos a tasa cero para ayudar a esas personas o a esas pequeñas empresas en el interior del país, financiado por CEPYME, por la Secretaría de PYME y por el Banco Nación. Entonces, claramente, y eso es una pregunta que va de cajón, en parcial, en final, una política turística se construye necesariamente de la mirada de los otros sectores. No podemos nosotros pensar en una política turística sin dimensionar la realidad social, económica del país. Y para eso tenemos que ver todas las miradas de las demás áreas de gestión para poder ser mínimamente efectivos, no digo eficiente, pero mínimamente efectivos. Y de ahí radica también toda la complejidad, ¿no? Entender primero que el turismo no es el corazón del mundo, pero sí es importante, sí ayuda a muchas áreas. Y bueno, ahí también hay un largo camino por recorrer. Mariana, Sí. perdón. Sí, yo quería decir algo. A ver, ahora que vos tocaste el tema este de los varados, todo tiene que ver con una decisión política. Que ellos hayan estado varados, esa gente, fue por una decisión política de no poder regresar al país porque había una decisión tomada o no sé cómo era, un memorándum, no me sale la palabra, Decreto. El DNU, un decreto Decreto de necesidad de urgencia. de no poder volver. Entonces, todo lo que fue pasando, y mismo lo que trabajamos en el foro con los artículos, todo tenía que ver con decisiones políticas. Sí. Eso es lo que me pasó a mí cuando fui investigando cada una de las notas. Sí. Entonces, quizás teníamos lo que pasaba en Europa y quizás no lo pudimos aprovechar en tener ese diario del lunes a ver qué pasaba, ¿no? Si la respuesta era, sin entrar en tema, Sí, yo no sí. quiero entrar en tema de político, Sí. de partido, ¿no? Sí, Exacto, está claro, no está de claro. partidario, sino Sí. del hecho de decir cómo las decisiones políticas influyen en todo este tipo de decisiones, y en el turismo Sí. terriblemente. Sí, comparto 100%, por eso digo, me parece que las decisiones, esas fueron medidas, digamos, extremas, y creo que no hay que tomar medidas tan extremas, es lo mismo que pasamos de 2.000 a 600. Si 2.000 no es nada, ¿por qué pasamos a 600? ¿Cuál es la realidad? O sea, que cada uno tiene, y tampoco me quiero meter en una cuestión partidaria, ¿no? Pero no podemos juzgar a las personas que estuvieron afuera. No me importa si se fueron a vacunar, si se fueron a vivir o se fueron a estudiar, o los atletas olímpicos, o las personas que se fueron a vacunar. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Uno no puede y no debe juzgar a los demás. Claramente esa definición del cierre, por eso, para mí está claro que una de las grandes lecciones es, y lo puso, no sé si fue Yaira o alguien lo puso en el comentario de las notas, es no podemos volver a cerrar el turismo. Digamos, para eso debemos aprender, digamos, esto fue un aprendizaje en el sentido, establezcamos protocolos de desplazamientos para determinados periodos, para determinados, y por eso es un momento de oportunidad, pero no para abrir y cerrar y jugar a la apertura o al cierre permanente. Claramente, por eso a veces también cuando se habla del turismo sustentable, se hablan de tres pilares, ¿no? El ambiental, el económico y el sociocultural. Y yo siempre digo, falta la pata más importante, que es la que te balancea, la que te desbalancea ese supuesto equilibrio, que es la dimensión política institucional. Exacto, Paula, exacto. ¿Por qué? Porque la institucionalidad del turismo es la que tiene que poner las reglas, pero las reglas consensuadas.
las reglas o las normas que ayuden a la sostenibilidad ambiental, buscando que preservar y conservar las áreas naturales y el patrimonio cultural, generar inclusiones, esa inclusión que tanto se habla, digamos, es una palabra ya como desgastada, pero una inclusión verdadera, y por el otro lado que haya una sostenibilidad económica, es decir, tratar de que no quiebren empresas, que no cierren hoteles, que no cierren los negocios. ¿De qué manera podemos mantener eso? Bueno, esa es la mirada. Entonces la política tiene un peso súper, cada vez más y más decisivo. Entonces, por eso es importante no tomar decisiones a lo tonto y a lo pavote, sino que tengan una mirada mucho más realista. Por ejemplo, no sé, una definición o una decisión que se tomó en el ministerio fue el tema del previaje. El primero fue el previaje 1, nadie tenía mucha información. Incluso internamente, digamos, costó mucho entenderlo. A los privados les costó mucho, al turista le costó mucho. Y ahora que se abrió el previaje 2, hay mucha más claridad, mucha más información. Pero es una decisión claramente que beneficia al sector privado y a los visitantes. Y lo que también ayuda es a dar un poco de organizar, pero más que organizar, regular la actividad en el sentido que hay demasiada informalidad en el sector turístico. ¿Cuántos prestadores de servicios hay, ya sean guías, ya sean, y esto también fue un aprendizaje, digamos, yo estaba a cargo de un programa, estoy a cargo de un programa que es de asistencia a los prestadores de servicio, el APTUR, es uno de los programas de asistencia, y fue infinita la cantidad de prestadores que han quedado afuera porque ni siquiera estaban inscritos en la AFIP. O también nos dimos cuenta que, a ver, los guías de turismo, por ejemplo, no sé, en el sur, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, digamos, en donde las temporadas son muy marcadas por una cuestión climática, claro, ¿para qué voy a pagar todo el año AFIP si yo me puedo dar de alta, me puedo bajar, me puedo dar de alta? Y entonces, en los primeros pensábamos, bueno, no, este quedó afuera porque hace menos de, o sea, porque sube y baja, pero después nos fuimos dando cuenta, hey, pero la realidad es otra. Entonces lo que también ayudó es a ver un poco la informalidad, atenderlos, ayudarlos, pero ahora hay que empezar a regularizar, porque a causa de no ver esto, no solo a nivel, insisto, no solo a nivel nación, porque si uno pasa el tamiz, si yo soy guía de turismo de Paraná, Entre Ríos, no hay un registro de guías de turismo. ¿Por qué no hay? Debería haberlo. Entonces, y esa manera, y tampoco es para que caigan cuestiones impositivas, sino para tener esa realidad, para dimensionar el impacto de estas cuestiones de desastres que se van generando, ya sea a nivel sanitario, a nivel económico. O sea, lo sanitario, que empezó como algo sanitario, repercutió claramente en lo económico y claramente en lo social y en lo cultural. Entonces, por eso hay que rever un montón de cuestiones. Y hay que apuntalar. Pero claramente la política, comparto, vale lo que dijiste, no podemos tomar medidas extremas, tenemos que sentarnos y pensar bien y generar consenso en la toma de decisiones. No solo del sector público, sino que también tiene que formar claramente el sector privado, y el tema de mantener digamos, el traslado y las puertas y las fronteras abiertas tiene que ser, porque esta pandemia nos enseñó que no era de 15 días, ya llevamos un año, va a seguir mutando el virus, va a seguir muriendo gente, lamentable. A ver, mi papá falleció el año pasado por pandemia, quizás ustedes también han tenido familiares o amigos que han fallecido por esto, pero tenemos que, digamos, claramente tenemos que aprender. Y que esto, como así el efecto del cambio climático que va a está atacando directamente a los destinos turísticos, uno se pregunta, ¿qué definiciones políticas o de planificación hay en relación a los territorios? ¿Sí? Signo de preguntas, está abierto, nadie está viendo lo que está pasando con el cambio climático en el sector turístico, y eso es grave.
Y la pandemia ha dejado en evidencia todas estas cuestiones. Y la gente la gente que tiene decisión política no lo está viendo, ya sea de un color o de otro, ¿sí? No voy a entrar en cuestiones partidarias. Pero bueno, esto claramente dejó esta poca mirada de corto, mediano y largo plazo del sector, queda en evidencia en el trabajo que ustedes, en el hermoso trabajo que cada uno de ustedes hizo en la búsqueda de las notas. Porque claramente lo dejan, lo muestran. Sí, bueno, tomaron Reportur, Yaira, Paula, vos tomaste Hosteltur, La Nación, Clarín, Infobae. Además esto, la apertura de las miradas, Perfil, Página 12 también. Página 12, La Nación, Clarín, A24, bueno, toda la mirada de España que le puso Daniela, bueno, Infobae, todo lo que investigaron, Perfil, bueno, la verdad es que las notas fueron súper, los comentarios y la participación fue súper interesante. Incluso, bueno, Michelle también, que no puso notas, pero hizo su propio comentario, lo cual también es súper interesante y súper válido. En definitiva, cuando ustedes lean la bibliografía obligatoria, se van a dar cuenta que esto que nosotros estamos viviendo en 1 año y medio tiene mucha tela para cortar y tiene mucho de aprendizaje. Y esto lo van a ver en las lecturas. Entonces se podría tomar una decisión clara o se podría ver qué cosas bien o qué cosas mal se hicieron. Mejor dicho, no digamos bien o mal, digamos, podrían haber sido mejores, no tan extremas, o podrían haber sido de menor impacto las decisiones, las definiciones que se hicieron. Ahora, también, por ejemplo, el primer decreto que sacó Fernández, el presidente, cuando asumió, es el impuesto país, el del 30%, ¿no? Uno puede verlo, si yo lo miro como turista, que a mí me gusta, a todos nos encanta, y sobre todo los que estudiamos turismo, nos encanta viajar, sobre todo al exterior y al interior del país, pero al exterior, ¿cómo nos duele el bolsillo, no? Uno ahora se pregunta, ¿cuándo voy a volver a viajar? Pero, por ejemplo, para que se dé una idea, gracias a ese impuesto, a mí que me toca la responsabilidad de manejar el presupuesto de ese 30%, el 5% cae al ministerio, y ese 5% va a las provincias para obra pública. Y es la primera vez en muchos años que las provincias están recibiendo dinero, hacemos un seguimiento súper exhaustivo y les indicamos que tienen que incorporar cuestiones de accesibilidad y sostenibilidad, como energías renovables, la utilización o la compra de materiales locales, que las obras de infraestructura, las construcciones, tengan una orientación bioclimática, es decir, que respeten para el aprovechamiento de las cuestiones biológicas o de recursos naturales y climáticas de cada uno de los lugares. Y además de pasar, por ejemplo, de 2 millones de pesos por provincia, que no es nada, hemos pasado, el año pasado a cada distrito se financiaron 60 millones y este año 70 millones más o menos. Y eso, lo que también estamos ayudando a las provincias es que las obras de infraestructura busquen diversificar la oferta y distribuir la infraestructura en todo el ámbito provincial. La idea es que no se concentren en un destino, sino que traten de ampliar y diversificar la mirada o el territorio desde las obras de infraestructura. Todo lo que sea centro de información, interpretación, cartelería, energías renovables. Estamos buscando también de que en vez de construir, reutilicen o aprovechen edificios
caídos a menos, digamos, que estén desvencijados o lo que fuese, los ponemos en valor para que refuncionalizarlos. Entonces, por eso les digo, uno tiene que ponerse la remera y sacársela permanentemente y jugar de un lado y del otro, ¿no? Por supuesto que esta información se las doy porque no está al alcance, o sea, sí, si entran a la página va a estar, pero es esta doble mirada. Yo como turista digo, este impuesto me mata, porque no llegamos con la economía, la situación económica en general nos mata. Pero por otro lado yo veo que es una manera de incentivar y también, por otra parte, por ejemplo, también estamos, solamente la plata va a la provincia, tiene que haber una cuenta única para que haya claridad y transparencia, no puede ser ejecutado por los municipios, sino que tiene que haber una licitación privada o compra directa o licitación pública para generar trabajo y para que sea todo transparente. Bueno, hay un montón de cosas que se están haciendo, pero y a su vez se está sistematizando toda la información para que esté, para tener todo ordenadito. Entonces, bueno, estas cuestiones, ¿no? Que fue un año y medio, va a seguir el tema de la pandemia que nos dejó un aprendizaje terrible, por lo menos para mí, pero creo que el trabajo que ustedes hicieron con las notas también ayuda a que también creo que ustedes hicieron un buen trabajo de análisis para sacar un pantallazo general de cómo fue fluctuando el tema de la decisión política en un contexto de conflicto, ¿no? Bueno, no sé si quieren aportar algo, me hablé todo yo, pero nos quedan unos 10 minutitos antes que me pise la otra profesora. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Quieren aportar algo más? Yo puedo hacer una pregunta Sí, chiquita. Néstor, claro. Yo me hago cargo, me parece todo interesantísimo todo lo que contaste, y me hago cargo que tengo que ponerme al día. Pero algo que dijiste, que así no te quise interrumpir, eso de que el turismo no es una industria. Tuvimos muchísimas materias en las que tuvimos que poner que sí era industria, la industria sin chimenea. Me llamó la atención por qué dijiste eso y a ver cómo puedo buscarle la vuelta. Igual, a ver, esto es una construcción, esto es algo que yo lo fui construyendo con el tiempo, un poco porque además me fui especializando en todas cuestiones ambientales y de política, pasé del marketing a la parte de la tecnología, y de la tecnología pasé a lo natural, y de lo natural pasé a la política, digamos, pero la industria es, vos transformás materia prima para generarla en un producto. Es el ABC, digamos, de la economía, el sector primario, que es la agricultura y la ganadería, el sector secundario, que es la industria, y el sector terciario, que es el de servicios. El turismo genera servicios turísticos, vos no sos transformador de materia prima. Por eso el turismo es intangible. Esto de la industria sin chimenea es ya estar, no quiero, digamos, es mi opinión, por favor, Sí. pero me parece que hay mucha bibliografía de la década del 70 y hay muchas personas que todavía se siguen aferrando a eso. Y hay toda una mirada disruptiva de lo que es el sector, empezando por esto. El turismo no se explota porque la explotación conlleva impacto negativo. Entonces el turismo, o sea, sí, se ha explotado históricamente, pero hoy debemos pensar en el desarrollo de un turismo. Hoy el turismo debe ser sostenible. El turismo sostenible no es una tipología, sino que debe ser una práctica que debemos internalizarla nosotros. Y desde ahí es que el turismo es un sector, y es un sector dinámico y complejo, por todas estas líneas que convergen en la mirada del sector turístico y que complican la definición o la construcción de planes estratégicos de turismo a corto, mediano y largo plazo, porque deben ser así. Las planificaciones deben ser a largo plazo, pero tenés que ejecutar en el corto plazo, partiendo de que una gestión política es de 4 años.
Entonces, sí. hay toda es una corriente de pensamiento, no es ni de pensamiento, digamos, estas son cosas mías que yo incluso las escribo y hago ponencias de todas estas cuestiones, bueno, ahí también a Mariana Fabroni la deben conocer, con ella somos muy amigas y escribimos mucho las dos. Entonces, digamos, pasa por ahí, pero está bueno que lo pongas en la mesa, porque además esto también se lo tienen que generar, las dudas se las tienen que preguntar ustedes, y también da mucha semilla para que puedan ustedes generar su propia teoría del turismo, ¿no? La convicción de uno. Pero tiene que ser una postura que evolucione, que construya, y no que haya retroceso. O sea, hablar de industria sin chimenea, esa persona se quedó en la década del 70. Nada, eso es un desafío. Sí, eso nos pasó en la tecnicatura, lo que dice Néstor, es verdad. Pero está bueno pensarlo así, como la complejidad mismo del turismo, ¿no? Que hemos visto con Mariana, con Fabroni, y justamente eso, de la complejidad que tiene y de lo que nosotros podemos seguir investigando, y que no está nada dicho, nada cerrado. Absolutamente, nada. Y es un construir permanente, por eso es dinámico el sector, ¿no? Que abre las puertas y abre el juego para esto. Pero está buenísimo que te lo preguntes, Néstor, porque si te dicen, si yo jamás te voy a decir, mira, a mí me tenés que decir siempre que es un sector, o sea, si vos me decís el turismo como industria y que lo explotás, a mí no me va a gustar, pero yo por eso no te voy a decir está mal y te voy a poner un 2, por decir. Digamos, te voy a decir, mira, a mí no me gusta, y te digo por qué no me gusta. Es lo mismo que algunos que te dicen, turismo sostenible o sustentable. Es lo mismo. O sea, y depende de cómo vos lo digas, porque yo hasta incluso te puedo decir por qué tiene que ser sustentable y sostenible. Pero eso es una construcción teórica, y muere en la teoría. Y la gravedad del tema es que todas esas teorías no se aplican en los territorios. No digo que yo lo aplique permanentemente, pero el tener territorio y el tener un trabajo directo con municipios, con provincias y a nivel nación, y trabajar en la docencia, a mí me ayuda, a mí en lo personal me ayuda a tener esa mezcla de miradas y tratar de ser un poco más concreta, ¿no? Con los pies un poco más en la tierra. Por eso tampoco tengo no soy militante de nada, y no soy partidaria. Mi única militancia es la profesión, es el turismo. Por eso a mí me han cacheteado, me han subido, me han bajado, me echaron, digamos, desde el 2012 ahora trabajo en el Ministerio de Turismo, he pasado por todos lados, pero claramente no milito nada, milito solo la profesión. Está bueno lo que planteas, por eso te invito a que leas y que vayas tomando tu propia postura, a todos, ¿no? Para que vayan jugando con eso. Eso es un poco, son las cosas que nos ayudan, ¿no? Yo no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero a mí me pareció muy interesante la clase así, vernos un rato, hablar de los temas, más allá de que nosotros tenemos que leer individualmente, pero no sé, me parece que está bueno de vez en cuando poder hacer este tipo de clases. Sí, obvio. Mi idea es hacerlo mínimo cada 15 días, porque además también a mí, o sea, por eso yo me senté, leí las participaciones, pero me gusta más el intercambio, aunque haya sido cuasi monólogo. Pero bueno, nos ayuda a pensar y a construir y a ir y venir de manera conjunta. Mi idea es esa. Yo me disculpo por no haberlo podido hacer antes. Lo quería hacer la semana pasada, pero me acordé, digo, lo voy a hacer para mañana, pero digo, no corresponde porque no quiero que todo el mundo se encuentre con la actividad. Les habilité en la unidad 1 un PDF con todas las decisiones que se tomaron a principio, marzo, abril del año pasado, por el tema de la pandemia. Así que léanlo porque es interesante, son todas estas líneas de ayuda, y voy a tratar de actualizárselas para que la tengan, para que vean cómo fue modificándose o moviéndose. Así que, bueno, léanla, nada, es para que lo tengan, es información para ustedes. Y bueno, yo prometo en 15 días, o sea, estamos a 19, para la primera semana de septiembre, yo ya me la anoto, generar
otro Zoom, ¿les parece? Sí, genial. buenísimo. No sé si les vino bien este horario, pobre Sí, Daniela, a Daniela la maté. perfecto. Sí, a Daniela sí, pero Un día podemos hacer 9 de la mañana u 8 de la mañana, cuando ustedes quieran. No sé cómo vienen ustedes. Valeria con los chicos va a estar medio complicada, no sé. Sí, no, yo prefiero esta hora, por los chicos y por el trabajo mío, pero sí, pero bueno, también vemos lo que pueda la mayoría, no hay problema. Claro, claro. Bien, igual se graba, yo entre ahora o mañana, yo ya lo paso a YouTube y lo subo, y seguramente va a ir en la unidad 2, porque yo lo colgué como cierre de unidad 1 y unidad 2, pero bueno, igualmente el próximo Zoom también lo voy a poner en la unidad 2 y el link o el vínculo al video de YouTube también lo voy a poner en la unidad 2, ¿sí? Así que Está bueno, bien, así nos da el tiempo para leer ahora más la unidad 2, lo que no la leímos. sí, porque o por ahí en la primera, más casi cerrando unos 2 días o 3 días antes del cierre de estas unidades, antes de que yo habilite la tercera y cuarta, no sé cómo tengo que habilitar, no me acuerdo, pero si les parece, les doy un poquito más de tiempo y van avanzando. dale, sí. Buenísimo. Bueno, listo entonces. ¿Les parece? Entonces en los primeros 10 días de septiembre hacemos el otro Zoom. Dale. Perfecto, gracias. Bueno, cualquier cosa nos escriben, me escriben o lo que fuese. Yo ahora creo que puse el celular mío en algún lado. Me pueden escribir sin ningún problema, ¿eh? Yo igual acá se los dejo. Así que si quieren me escriben WhatsApp 11 3 109 8846 y me preguntan lo que quieren en cualquier momento, cualquier duda que tengan, no va a haber problema. ¿Sí? Ok, buenísimo. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, nos Gracias, vemos. Mariana. Que tengan buen fin de semana. Ya es jueves, ya es como fin de semana. Así que bueno, nos vemos en unos 10 días más o menos. ¿Listo? Gracias. Buenísimo. Gracias. 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 Un beso a todos. Chao. Chao, hasta Gracias, luego. buenas noches. Chao, chao.